Buenas noches. Creo que ya se dio un tiempo prudencial para que puedan entrar a la sala. Mm, la idea de hoy de la charla del doctor Urriago es ver desde el punto de vista farmacológico cómo podría ser el comportamiento de esta, digamos, de esta mezcla que no es tan nueva, pero pues que ha tenido un auge últimamente del Ketodex. Eh, Conozco pues de buena fuente que hay anestesiólogos y docentes que han utilizado esta fórmula. Queremos que al final de la charla pues, nos expresen su experiencia y su visión de esta mezcla. Creo que el objetivo del doctor Urriago es ver la evidencia que hay de eso y mirarla desde el punto de vista farmacológico, si es una mezcla como se hace actualmente, que digamos que pueda funcionar. Entonces, al final queremos escuchar como digamos, las experiencias que tienen, porque sé que muchas personas tienen experiencia con este tipo de, de mezcla de medicamentos. Entonces dejo al doctor Urriago iniciar la charla. Bien. Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Urriago, residente de primer año de anestesiología de la Universidad del Valle. Como bien decía el doctor Benítez, el día de hoy es hablar un poco de la mezcla ketamina dexmedetomidina. Mis tutores para esta presentación son el doctor Andrés Fabricio Caballero, quien es el jefe de departamento de anestesiología, al médico anestesiólogo intensivista, el doctor Javier Benítez, quien les hablaba ahora, quien es médico anestesiólogo neuroanestesiólogo, profesor auxiliar del Departamento de Anestesiología, y el doctor Andrés Velázquez, médico anestesiólogo, anestesiólogo e intervencionista, que también es profesor de la Universidad del Valle. Teniendo muy claro eso, tenemos que pensar por qué razón vamos a hablar de lo que vamos a hablar. El 17 de julio de 2020, eh, las diferentes sociedades que manejamos medicamentos endovenosos para sedación y anestesia emiten la siguiente carta de alerta, donde básicamente lo que dicen es que bajo la situación de pandemia actual había o existía un riesgo eh, real y plausible de desabastecimiento de medicamentos anestésicos y sedantes. Eh, Esto hace que de alguna u otra forma se empiece a buscar alternativas, ya que no es la primera vez que sucede. Como antecedente, en 2018 ya se había lanzado una alerta. Rápidamente fue calmada por el INVIMA, quien dijo que no había desabastecimiento, pero esto hace que exista un riesgo latente del desabastecimiento de este tipo de medicamentos. Así que, ¿qué otras alternativas hay para el manejo de esto, de los pacientes y en especial en sedación? Ya que en algunos casos tendemos a dejar de lado este tipo de pacientes o muchos de esos pacientes eh, terminan perdidos en la espera, ya que no son urgentes en algunos casos. Bueno, resulta que debido a todo esto, hay un boom y es el boom del Ketodex. Eh, en Colombia, varios grupos lo han usado, varias personas, e incluso se han formulado pequeños manuales y recomendaciones de cómo emplearlo y a qué dosis. Pero, ¿qué es el Ketodex? Bueno, Ketodex es desquetoprofeno. Realmente sí. Registrada la marca comercial es un desquetoprofeno, pero resulta que en el año 2013, bueno, realmente el artículo fue escrito en 2012, la doctora Raki Goyal, una médico anestesióloga pediatra de Nueva Delhi, saca este articulito donde ella dice que usó esta combinación, que ella dentro de lo que dice también deja muy claro de que no es la primera persona que usa esto, que se venía usando, pero que ella lo quiere llamar Ketodex.
Curiosamente pongo la imagen del esquetoprofeno porque un médico de nombre Jadon le hace una respuesta y una anotación diciéndole, mucho cuidado, que Ketodex ya existe y es de esquetoprofeno. Teniendo esta pequeña anécdota, vamos a usar este derrotero para poder entender cómo actúa esta combinación de medicamentos, qué es lo que queremos lograr. Primero, tenemos que saber un poco de la farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos en general. Puede que sea un poco ladrilludo, pero intentaré que sea lo más entendible posible. ¿Qué es lo que busca? O sea, el anestesiólogo cuando pone esta combinación del Ketodex, ¿qué es lo que busca? Ya no solo qué es lo que busca, sino cuál es el efecto real de los componentes que son ketamina y dexmedetomidina a nivel del sistema nervioso central. Pero como el anestésico perfecto no existe, que actúe donde yo quiero, el tiempo que yo quiero, resulta que hay que mirar otras estimulaciones, y hay que mirar las estimulaciones del sistema nervioso periférico, en todo lo que es por fuera de nuestro sitio de efecto principal. También, cuando damos Ketodex, en la mayoría de estos casos que vemos, se está dando en una jeringa. Vamos a ver cuál es la diferencia entre dar ese bolo y dar una infusión continua. Vamos a hablar de las dosis de los medicamentos según cómo han venido evolucionando y según las recomendaciones de expertos. Vamos a mirar cuáles son las contraindicaciones. Muy importante este punto 7 que casi siempre nos lo saltamos, que es cuáles son las recomendaciones de los fabricantes con estos medicamentos. Vamos casi al final a hablar de una visión integrativa de todo lo que hemos dicho adelante y al final unas recomendaciones finales. Y por último, como decía el doctor Benítez, oír las experiencias de las personas que han usado Ketodex y si algo de lo que hemos dicho se cumple o no se cumple. Bueno, vamos a empezar con un poco de farmacocinética y farmacodinamia. Primero, vamos a hablar de la unión a proteínas. Básicamente lo que quiero decir aquí es, entre más unida a proteína esté un fármaco, mayor será la vida media. Y entre mayor sea la vida media, más tiempo va a demorar en depurarse el fármaco. ¿Y qué es la depuración? La depuración es la cantidad de sangre de la cual se separa el plasma por unidad de tiempo. Y el otro concepto aquí que vamos a tener claro es el volumen de distribución, que es la relación entre la cantidad de un fármaco con su concentración en sangre o plasma. Todos estos conceptos vienen de el Goodman y Gilman. Siguiente concepto, vida media. De forma matemática, diremos que la vida media es el logaritmo natural de 2, que es 0.693, por el volumen de distribución sobre el clearance. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo en el que se elimina el 50% de un fármaco después de que este se ha dado a nivel sanguíneo o a nivel del tejido que queremos perfundir con este fármaco. Generalmente la estabilidad se logra entre 4 a 6 vidas medias e incluso algunos hablan de 8 vidas medias. Otro concepto a tener claro es el volumen de distribución. ¿Cómo están distribuidos los líquidos en el cuerpo humano? Vamos a hablar que el cuerpo humano tiene aproximadamente un 60% agua. Algunos hablan de que las mujeres tienen 50 y los hombres 60, otros hablan de hombres con 70, pero de forma estandarizada vamos a hablar de un 60%, de los cuales 2/3 son intracelulares, 1/3 extracelular, y este tercio extracelular, solo el 20% corresponde a plasma. Entonces, el ejemplo clásico que se usa para todo tipo de preguntas, para todo tipo de ejemplificación, es el paciente de 70 kilos. Vamos a hablar que un paciente de 70 kilos tiene aproximadamente 42 litros de líquido total en su cuerpo, entre extra e intracelular. De esos 42 litros, 21 están intracelular, 21 extracelular, pero de esos 21, aproximadamente solo 4.2 litros están en el plasma. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, hay que tener claro la interacción entre el volumen de distribución y los líquidos corporales. Pensemos lo siguiente.
como dijimos, es la distribución homogénea de estas el volumen de distribución, la distribución homogénea de estas moléculas en una cantidad de fluido. Entonces, si en este paciente de 70 kilos que tenía 42 litros totales de líquido corporal, el volumen de distribución del fármaco solo alcanza, digamos, 3 litros, o para ser exactos, alcanza un total de 4.2 litros. El fármaco solo se va a quedar en el espacio plasmático. Para efectos prácticos, el fármaco no va a pasar más allá de, el lecho vascular. Cuando se supera ese volumen y se está inferior al volumen total, es decir, cuando se está más allá de ese 20%, pero no hemos superado la cantidad total de ese tercio que es extracelular, diremos que el fármaco se distribuye de forma homogénea en el espacio vascular e intersticial. Y cuando superamos el volumen del espacio intersticial, es decir, la suma del intersticial más el intravascular, vamos a decir que el fármaco se distribuye por todos los compartimentos, se distribuye intracelular, extracelular, incluyendo espacio intersticial y plasmático. Es decir, si un fármaco tiene un volumen de distribución de 38 litros, el fármaco va a ingresar, se va a distribuir de forma homogénea en los vasos, en el intersticio y en el interior de la célula. Eso es básicamente lo que dice este párrafo. Otro modelo, otro concepto que tenemos que tener claro, y aunque la charla no es de TIVA, tenemos que tenerlo un poco claro, es el modelo tricompartimental. El modelo tricompartimental para el manejo de un fármaco nos dice lo siguiente: el cuerpo lo podemos dividir en 3 compartimentos. Un compartimento central, aquí marcado como B1, en el cual sus mayores representantes son, pues, el volumen plasmático y los órganos mayormente perfundidos o ricamente perfundidos: cerebro, corazón, riñón. Tenemos otro que, aunque ya se llame compartimento rápido, que es B2, es no tan bien perfundido. El mayor representante de esto es el músculo. Y tenemos un compartimento que realmente es muy lento, que tiene pobre perfusión, y está representado principalmente por el tejido adiposo. Hay interacciones entre los 3 compartimentos. Estas interacciones van a ser van a ser las velocidades con las que el fármaco ingresa y sale de los diferentes compartimentos. Pero bueno, teniendo esto claro, podríamos decir que inmediatamente que llega un fármaco al compartimento central, hace su efecto, porque se supone que ahí está el corazón, ahí está el cerebro, y estos son los órganos en donde yo voy a ir a actuar. Pues no es cierto. Dentro de este compartimento central existe un subcompartimento, que es el famoso sitio efecto. El tiempo en el que inicia la acción de este fármaco es el tiempo en el que ese volumen que está en ese mismo compartimento central llega a ese subcompartimento. Normalmente en anestesiología llamamos a este tiempo la latencia. Dele 40 segundos que ya va a iniciar la latencia del fármaco. Es el tiempo. ¿Y cómo medimos esto? Bueno, resulta que hay unas variables de transferencia entre los diferentes compartimentos, y entre ese compartimento y el central no es diferente. También hay esta variable. Debería haber dos variables, una que habla de la transferencia desde el compartimento central al sitio efecto, y otra del sitio efecto hacia el compartimento central, como se ve, por ejemplo, en B1 con B2 y B2 con B3. Pero realmente esto es muy pequeño, así que lo unificaron en una sola variable. Esta variable es la KEO, que quiere decir que no va a ningún lugar. Entonces, este articulito del doctor Tafur y el doctor Lema me parece que es de los que más claro y sencillo deja el término. Entonces, como les decía, la KEO o KE0 es lo que sale de el sitio efecto, que en este caso lo llamaremos BE, hacia el exterior.
Y es 0 porque es que no va hacia otro compartimento, está en el mismo compartimento. Además de eso, tenemos que tener claro el concepto de vida media KO. El concepto de vida media KO es el tiempo en el que la concentración en el sitio de efecto alcanza el 50% de la concentración plasmática, cuando esta se mantiene constante. Suena un poco a chino. Aquí tenemos un poco las diferentes KO y vida media KO. Para entender eso, puse este ejemplo. Imagínense esto. Aquí está mi sitio de efecto. Yo le estoy poniendo el fármaco, que sería el agua para este café, pero está saliendo de allí. Imagínense que de aquí sale una gota cada segundo y de aquí sale una gota cada medio segundo. ¿Cuánto tiempo va a demorar en que se llene la mitad de esto versus la mitad que se llene la mitad de esto? Posiblemente en el que cae la gota cada medio segundo se va a demorar más en llenarse la mitad de esto comparado con la que la gota cae cada segundo. Espero se entienda el concepto. Entonces, vamos a decir que la KO y la vida media KO son inversamente proporcionales. Una KO más pequeña quiere decir que hay una salida más rápida del fármaco, desde el sitio de efecto hasta el compartimento central. Y esto va a hacer que se demore más en alcanzar el 50% de esa concentración plasmática. Y viceversa. Otro concepto es el T-peak o el pico. En esto se habla de lo siguiente. Es el tiempo de la máxima concentración en el sitio de efecto después de un bolo intravenoso cuando no había previamente fármaco en el torrente sanguíneo. Es decir, en esto se basa el bolo. Si usted le pone un bolo, este es el tiempo en el que ese bolo va a llenar ese sitio de efecto. ¿Vale? Entonces, teniendo claro ya estos conceptos básicos, vamos a hablar, vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuáles son los beneficios que buscan los anestesiólogos cuando se usa la combinación keto-dex? Bueno, lo que ellos dicen es, o lo que decimos, porque esto es una práctica muy habitual entre todos, es, vamos a enfrentar efectos adversos para tratar de neutralizarlos. Entonces decimos, la ketamina da taquicardia, bueno, le pongo dexmedetomidina que da bradicardia y me va a quedar estable. La ketamina da hipertensión y la dexmedetomidina da hipotensión. La interacción entre los dos teóricamente debe manejar una tensión arterial adecuada. Lo mismo con la salivación y pues la disociación y la sedación, aquí sería como pensar en una sinergia entre los dos. Y claro, el efecto analgésico de los dos aparentemente se potencia. Bueno, utilizando una frase del filósofo postmodernista Andrés Velázquez, vamos a botar corriente un rato. Entonces, vamos a lo que vamos. Vamos a hablar de los efectos de los componentes del ketodex en el sistema nervioso central. Ketamina. Bueno, es un derivado de la fenilciclohexilamina, CPC de ahora en adelante. De ella existen dos enantiómeros, el S y el R. De esos dos enantiómeros, el que tiene mayor afinidad con los receptores NMDA es el S. Es un medicamento lipofílico. El metabolismo es hepático. Tiene dos metabolitos, la norketamina y la hidroxiketamina. La norketamina es metabólicamente activo, la hidroxiketamina no. La eliminación es un 80% renal. Y vamos a hablar que tiene un volumen de distribución de 2.5 a 3.5 litros por kilogramo de peso. Es decir, volviendo a lo que habíamos hablado de farmacocinética y farmacodinamia, multipliquemos 70 kilos por 2.5, nos van a dar 175 litros para una persona de 70 kilos. Y esa persona tenía 42 litros. Entonces, la ketamina se distribuye de forma homogénea en el espacio intravascular, intersticial y el espacio intracelular. Su unión a proteínas es baja, es de un 10 a un 30%.
La KEO o KE0 es de 1.3. ¿Se acuerdan lo que decía ahora de que existía una relación inversamente proporcional? Aquí la vemos, una KEO de 1.3 me da una vida media KEO de 0.53. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente en el sitio de efecto alcanzo los niveles del 50% del que había a nivel plasmático. Todo lo anterior basado en estos dos artículos y en este que voy a mostrar aquí, que es, bueno, quedó muy abajo para verlo más bonito, que es el artículo clásico del doctor Emery Brown. ¿Cómo actúa? Bueno, la ketamina actúa sobre el córtex del cíngulo, el córtex de la ínsula, el córtex prefrontal, las raíces de los ganglios de la raíz dorsal y de la médula y las neuronas del cuerpo dorsal. A nivel central, resulta que hay unas vías glutaminérgicas que normalmente están siendo inhibidas por unas interneuronas. Así que cuando llega la ketamina a nivel central bloquea estos receptores NMDA aquí a nivel de estas interneuronas y al bloquear estos receptores deja vía libre a que haya una función excitatoria marcada. No existe una regulación. Esto a nivel central. ¿Esto en qué traduce? Bueno, vamos a decir que cuando se le hace un electroencefalograma a un paciente que está bajo efectos de ketamina, tiene una mayor cantidad de ondas beta y de ondas gamma. Como pueden ver aquí, para resumir, las ondas beta son ondas de estado de alerta y de concentración consciente. Las ondas gamma son tareas de alto procesamiento cognitivo. Y de aquí hay que darle la razón al doctor Brown, que decía que nosotros no dormimos pacientes, nosotros damos anestesia. Y esto es un claro ejemplo. El paciente cuando está usando ketamina no está dormido. Las ondas son de un paciente despierto. Pero entonces, ¿por qué el paciente está disociado? Bueno, imagínense esto, le está llegando mucha información al tiempo y esto es como si fuera su computador. ¿Qué pasa cuando usted carga el computador de mucha información? Se bloqueó. ¿Sí o no? Es básicamente el efecto disociador de la ketamina a nivel del sistema nervioso central. Hay una sobrecarga de información, hay un patrón desordenado, principalmente validado por esas ondas. Cuanto al receptor, bueno, este es el receptor NMDA. El NMDA tiene dos formas de activación. Una, la activación por glutamato más serina, tienen sus sitios acá, pero si ustedes ven, son curiosos, el interior del receptor está bloqueado por un magnesio. El receptor debe abrirse y ese magnesio debe separarse del receptor para mejorar el ingreso de calcio. Bueno, ya se abre por acción de la serina y de la glicina, pero resulta que la despolarización de la membrana va a hacer que ese magnesio se separe. En este caso, la dexmedetomidina va a ingresar y se une a un sitio que se llama CPC, sitio de unión de la fenilcicloxilamina. En este sitio de unión va a evitar que se separe este magnesio y va a evitar que entre calcio. Conclusión, no hay un flujo de calcio al interior de la célula. Y esta es la forma en la que actúa la ketamina en el receptor NMDA. Hay otros receptores, los receptores opioides, mu, kappa y delta, se ha demostrado que sí tienen un efecto analgésico asociados a ellos, pero curiosamente cuando se le pone naloxona, el paciente no se le pasa el efecto. Hay muchas teorías, dicen que puede ser de forma indirecta y últimamente se está hablando de que él tiene una acción diferente según el receptor y que estimula los kappa, pero que antagoniza los mu y por eso es que no le hace nada la naloxona.
También tiene influencia sobre receptores serotoninérgicos. Allí hablaba mucho, ¿se acuerdan de los dos enantiómeros S y R? Hablaba mucho que el enantiómero R tiene mayor afinidad por estos receptores y ahí se explica parte de su uso en depresión. También tiene acción sobre receptores muscarínicos, nicotínicos. Voy a hablar someramente porque más adelante lo voy a decir mejor. Y vamos, también tiene una acción sobre estos receptores de calcio dependientes de voltaje y los canales de potasio. Dentro de eso, lo que hace es un bloqueo noradrenérgico, un bloqueo serotoninérgico y también puede bloquear canales de sodio. Es decir, la ketamina también puede ser usada como anestésico local. Además, tiene cierto efecto antiinflamatorio porque tiene inhibición sobre las interleuquinas 6 y el receptor de sustancia P. Cuanto a la dexmedetomidina, bueno, dexmedetomidina, vamos a decir que es un agonista selectivo alfa 2. Tiene una afinidad de los receptores alfa 2 versus alfa 1 de 1620 por 1. Bastante por debajo comparado con la clonidina. El volumen de distribución es de 1.31 a 2.46 litros por cada kilogramo de peso. Es decir, está en unos 94 a 194 litros, que es lo que quiere decir que la ketamina también se distribuye bastante bien en intravascular, intersticial y intracelular. Su unión a proteína sí es muy alta, un 94%. La vida media de eliminación total es aproximadamente de 2 horas. Hablaban de algunos de vida media de 6 minutos, otros hasta 10 minutos, pero aproximadamente la estabilización se alcanza a las 2 horas. El KO es de 0.04. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ketamina que era de 1.3? Este es muy bajito. Y miren, por otro lado, vida media KO de 16.19. ¿Qué quiere decir? Cuando usted está dando una infusión continua de ketamina, rápidamente sale, rápidamente sale dexmedetomidina del sitio efecto y se me va a demorar más en alcanzar ese 50%, aproximadamente 16.19. Pero también tiene un TPIC alto, 14.47. Es decir, si no lo estoy dando en un goteo continuo, sino que lo estoy dando en bolo, según esto, y vuelvo y digo, bajo la luz de la evidencia científica y no la opinión de expertos ni de experiencias particulares, dexmedetomidina se demora más se va a demorar en el promedio 15 minutos independiente de la forma en la que usted la suministre. Bueno, ¿cómo actúa la ketamina? Cuando uno habla de la ketamina, lo que más dicen es que su acción es a nivel de receptores alfa 2A y alfa 2C presinápticos en el locus ceruleus. Pero otras personas le dicen, no, es que la ketamina tiene acción sobre el sistema reticular activador ascendente. Y otros le dicen, no, como por ejemplo el doctor Brown, que le dice, no, mire, si usted ve la esquemita, él viene a los ganglios ventrículo lateral preóptico. Todos tienen razón. Y es de la siguiente forma. La sustancia reticular ascendente está encargada de los estados de vigilia. Esta a su vez es inhibida por la secreción de GABA y galanina que viene de los núcleos ventrolaterales preópticos. ¿Cierto? O sea que me da sueño porque el núcleo ventrolateral preóptico está generando GABA y galanina que a su vez está inhibiendo la sustancia reticular. Pero resulta que si esto fuese todo el tiempo, las personas estarían dormidos todo el tiempo.
Qué pena. Muchas gracias, Arley, por la recomendación. Pero en el caso de la dexmedetomidina, si hiciésemos esto, pero si esto fuese todo el tiempo, tendríamos sueño todo el tiempo y todo el tiempo estaríamos dormidos. Sería como Residente en época de parciales, algo así. Pero ese núcleo no está actuando todo el tiempo como él quiere. Él está, y como pueden ver aquí, miren esta línea punteada, eh, ese núcleo está siendo inhibido por la norepinefrina. ¿De dónde sale esa norepinefrina? Del locus ceruleus. Entonces, dándolo en síntesis, la dexmedetomidina hace que no se secrete norepinefrina. Al no secretarse norepinefrina, estos núcleos ventrolaterales preópticos son libres de producir GABA y galanina, y estos a su vez van a inhibir la sustancia reticular. ¿Cómo actúa eso? Entonces, ¿cómo inhibe esa secreción de norepinefrina o noradrenalina? Listo. Este es el receptor presináptico de donde sale la norepinefrina o noradrenalina. Normalmente hace un feedback negativo. Aquí están receptores alfa 2 que le dice, venga, usted está produciendo mucho, pare, no produzca tanto, tranquilo. Pero lo que está haciendo la dexmedetomidina es pegándose a este receptor y haciendo la misma función y haciendo esta simulación de feedback negativo. ¿Vale? ¿Y qué conlleva esto? Bueno, a que el paciente bajo efectos de dexmedetomidina muestre un patrón de sueño no REM. Es decir, por eso es que ese paciente se le puede despertar, por eso ese paciente se puede mover, pero también es muy bonito que está teniendo un sueño tranquilo. No está teniendo un sueño imaginativo porque no es uno de movimientos oculares rápidos, pero sí podemos ver al principio, por ejemplo, unas ondas teta, el paciente está tranquilo, usted le habla y él le responde, o sea que es bastante bueno. ¿Y esto en qué traduce? Que el paciente le tenga menos delirium comparado con otros medicamentos como por ejemplo Propofol, y como le decía, y se asemeja mucho al sueño normal. De ahí que ha habido gran eh, no diría polémica, incompresión del paciente cuando se hace sedaciones crónicas en la que, pero es que el paciente está despierto, duérmalo más. No, el paciente, si tiene unos niveles adecuados, el paciente está como debe estar. Usted recuerde, cuando usted está dormido, no está en coma. Entonces, tiene derecho a despertarse un poco y volverse a dormir. Ahora, la parte oculta que nadie dice. Acción de estos medicamentos en el sistema nervioso periférico y en general en órganos periféricos. Empecemos con ketamina. Este articulito, bien traducido por Google Traductor, mentira, un artículo de Springer de Alemania, habla de algunos de los mecanismos de cómo actúa la ketamina en sepsis. Y este otro artículo que habla del enantómero S, nos dan las siguientes claves. Uno, la inhibición de la óxido nítrico sintasa. Ketamina inhibe óxido nítrico sintasa, lo cual hace que no se produzca tanta vasodilatación. Dos, la ketamina inhibe canales de potasio dependientes de ATP, lo cual hace que el ciclo de despolarización no se lleve a cabo. Y dejaremos canales de calcio tipo L dependientes de voltaje para enseguida. ¿Qué otras cosas hace la ketamina? Aunque no está muy claro el mecanismo, dice que hay un aumento. Ellos lo que hacen es exprimen tanto las glándulas productoras de catecolaminas como los mismos nervios para que secreten catecolaminas.
De ahí que se produzca el efecto hipertensivo y taquicardizante de la ketamina, porque lo que usted está haciendo es aumentando la biodisponibilidad de estas hormonas. A mayor cantidad de estas hormonas hay mayor efecto de las mismas. Pero hay también lo que dijimos ahora, hay una inhibición de los canales de potasio dependientes de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una buena despolarización. Y también hay la famosa inhibición de la óxido nítrico sintasa de la cual hablé ahorita. Y hay un efecto sobre la músculo lisovascular. Para saber exactamente qué es lo que está pasando, vamos a mirar estos canales, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Normalmente ellos se abren para pues mejorar contractilidad y pues es uno de los blancos del inotropismo, pero resulta que ketamina hace esto, va y tapa esos canales. Además de que como estaban bloqueados los canales de potasio ATP dependientes, se genere menos entrada de calcio y haya unos niveles más bajos de calcio en el interior de la célula, específicamente en célula cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que su acción directa sobre el miocardio es una acción inotrópico negativa. Pero esta acción queda solapada porque a su vez aumentó biodisponibilidad de catecolaminas. Por eso es que no vemos regularmente esto. Pero aquí lanzo una pregunta. ¿Qué pasará con el paciente crónica y críticamente enfermo? Ese paciente que lleva 5 días en sepsis, que ya hubo una depresión, ya está haciendo una falla suprarrenal y usted le pone ketamina. Ahí queda la duda. ¿Le estoy mejorando la presión a este paciente poniéndole ketamina? ¿Le estoy mejorando el latido cardíaco a este paciente poniéndole ketamina? Ahí queda la duda. En cuanto a la dexmedetomidina, bueno, varias cosas. A nivel coronario hay receptores alfa 2. ¿Se acuerdan que hablé, y eso lo hice adrede, cuando hablé a nivel central, hablé de alfa 2A y alfa 2C? Pues a nivel coronario están los alfa 2B. También están en en el lecho renal. ¿Dónde? ¿Y cuál es la acción de estos medicamentos? Hacen vasoconstricción a ese nivel. Entonces, como les decía, dexmedetomidina puede estimular receptores alfa 2B y con esto generar vasoconstricción coronaria, vasoconstricción renal, aumentando cifras tensionales y con un riesgo per se de isquemia. Este articulito, este es el original y aquí en español, le encontré un punto bastante importante. Recuerdan que estamos hablando de que no, ningún medicamento, ningún anestésico, ningún sedante es idóneo y tenemos que tener claro que su efecto no solo va a ser a nivel sistema nervioso central, sino que también tenemos un efecto a nivel de otros órganos. Miren, volviendo al término de vida media CAEO, la vida media CAEO de la dexmedetomidina al vaso sanguíneo es de 2,16 minutos. Es decir, más rápido se llenan los niveles de dexmedetomidina a nivel de los vasos antes de llegar al sistema nervioso central. ¿Qué más dice este articulito? Que esto va a depender de la dosis y va a depender de la velocidad de la infusión. Que niveles falsamente elevados de medicamento en sangre van a generar que se migre más rápido hacia esos vasos antes que ir al sistema nervioso central. Teniendo en cuenta este concepto,
vamos a comparar lo que es el bolo de dexmedetomidina versus la infusión continua. Entonces, mire, imagínense esto. Ese señor en la bicicleta es dexmedetomidina y nuestro sitio efecto es este barquito de aquí. Si él está solo, puede irse directamente allá, ¿cierto? Pero resulta que el señor se fue a vivir a Cali, al sur, y le cogió la tarde. Y cuando fue a salir, se encontró con todo este tráfico. Y él viene para acá. Y mucha gente viene para acá. Todos vienen para acá. Pero entonces hay uno que dice, no, yo me voy por acá. Otros se vienen por acá. Otros dan la vuelta por acá. Y otros siguen la ruta normal que les marcó Waze. ¿Qué quiere decir esto de forma más práctica? Que en el momento en que aumentamos rápidamente esos niveles, va a haber una mayor redistribución y va a haber más posibilidad de que el fármaco no solo llegue al sitio efecto central, sino a estos otros sitios efectos no deseados periféricos. Entonces, bueno, imagen tomada de Instagram en Brasil. Hay ejemplos colombianos, pero la idea no mencionar nada porque no es el objeto de la charla, donde decía 1 miligramo de ketamina por kilogramo de peso y dexmedetomidina 1 microgramo por kilogramo de peso, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen los modelos de infusión versus esta jeringada donde tenemos las dos cosas y la pasamos? Bueno, usando la aplicación del doctor David Ramírez Elitiva, se ve lo siguiente. Cuando vamos a hacer por el modelo, pues, el modelo más empleado, que es el modelo de la doctora Hannibal, que es un modelo alométrico de peso escalonado, que lo que quiere decir es que al peso corporal lo toma cada compartimento y le da un peso proporcional a su espacio, pero nunca superior al peso total. Y según ese peso, trabaja el medicamento. Entonces, ¿qué dijo? La doctora, acuérdense que todos y a todos nos han dicho dexmedeto 0.7 a 1 y algunos en UCI llegan hasta 1.2 e incluso 1.4. Pero mire, la doctora aquí en su modelo para un paciente de 70 kilos, que es el modelo estándar que siempre se utiliza, habla de 2.8 miligramos kilogramo de peso. Entonces la pregunta es, ¿esto es más que la dosis recomendada? Aparentemente sí, 196 microgramos, versus lo que están proponiendo aquí, que son 1 por 70, 70 microgramos. Mucho menos de la mitad, ¿cierto? Bueno, surge la siguiente pregunta. ¿La dosis de dexmedetomidina recomendada en ketosis es menor a la administrada en los modelos de infusión? Entonces, hay que recordar a Albert Einstein y el tiempo todo es relativo, dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no es lo mismo pasar el medicamento en 10 minutos a pasarlo en 1 hora. Y ahora, usando la misma simulación, vamos a decir, en este caso, el mismo modelo, el pico plasmático que se produce cuando se usa dexmedetomidina en infusión es de aproximadamente 1,3 nanogramos por mililitro, ¿cierto? Hasta ahí llegamos con el medicamento cuando se da de forma continua. ¿Qué pasa cuando se pasa en bolo? Usando la misma aplicación y como no dejaba hacer el bolo directamente, primero lo calculé a una infusión de 10 microgramos ml, que es lo que va a traer la jeringa. Le puse el bolo a 70 microgramos, que es lo que le va a pasar con la jeringada, porque pesa 1 por kilo por 70 kilos, 70 microgramos. Y, o sea, usted en una jeringa, el que me diga que pasó una jeringa en 5 minutos, miente, nadie se demora 5 minutos. Entonces, ¿qué hice? Puse el bolo y eliminé los otros tipos de infusiones para que no me viciara la
la gráfica. Miren lo que pasa cuando se dio el bolo. ¿Cuántos microgramos se pasaron? Paciencia, que ya va para allá. Casi 39.5 microgramos de dexmedetomidina. Bastante más, ¿no? Mucho más que la que se estaba pasando en infusión. ¿Recuerdan el artículo anterior donde decía que los efectos alfa 2B son dependientes de tiempo y dependientes de concentración? Es por esto. Estamos generando una concentración muy alta en un tiempo muy corto. O sea que mayor riesgo de que el paciente presente alteraciones provocadas por estimulación de receptores alfa 2B. Pero entonces, ¿cuál es la dosis del medicamento? Bueno, 2019 salió este Best Practice Research Clinical Anesthesiology, donde hablaba de diferentes estudios y diferentes dosis de medicamentos, en especial dexmedetomidina, para el uso de anestesia libre de opioides. Como pueden ver, dosis de 0,5, dosis de 0,2, aquí incluso se hablan de bolos, y es muy importante dentro de esto el doctor Moulier. El doctor Moulier es un cirujano, un anestesiólogo dedicado a cirugía bariátrica belga que habla mucho, mucho, mucho de anestesia libre de opioides. Ya lo vamos a tocar más en profundidad. Pero entonces, entre tantas cosas, tanto que se dice, vamos a alguien seriecito que nos diga qué dosis debemos usar. Ya me disculpan la cantidad de letras que van a venir, pero eran necesarias. Up to date dice y empieza textual, lo pasé textual. No se recomienda el bolo debido a la preocupación por el compromiso hemodinámico que pueda presentar el paciente. Si usted va a dar una dosis de carga, que es diferente a una dosis de carga a un bolo, que no sea menor a 10 minutos, y usted la puede iniciar hasta 1 microgramo kilogramo de peso. Para sedación, usted puede iniciar a dosis de 0,5 a 1 microgramo, y lo mismo, no me va a ir de menos de 10 minutos en la infusión, e incluso habla de dosis más bajas, y mantenimiento puede irme a dosis hasta de 0,2. Nunca superando el microgramo, kilogramo, hora, y lo puse subrayado, hora. Ketamina, también lo puse textual, pero ketamina me está hablando de una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo para sedación. Y aquí hago una pregunta. Si yo tengo dexmedeto que me va a hacer sedación, ¿necesito ketamina para que también me dé un efecto disociativo? Queda en el aire la pregunta. ¿Qué dice la ASRA? Tomado en este artículo de este app de ketamina de 2020, y dice lo siguiente: a dosis de 0.35 miligramos por kilogramo, la ketamina produce un excelente control del dolor, e incluso en urgencias entre dosis de 0.3 a máximo 0.5 no hubo inferioridad a 10 miligramos de morfina. Y lo que sí se vio es que dosis superiores a 0.35 miligramos se asocian a mayores efectos adversos, en especial eso de que le dio pesadillas, de que tuvo, como dicen vulgarmente, un mal viaje. Eso se ve con esas dosis. Bueno, entonces, las dosis, vía y tiempo de administración de la dexmedetomidina en combinación con Ketodex. Y aquí lo que voy a hacer es mostrar algunos estudios, algunas publicaciones que se han hecho al respecto. Entonces, por ejemplo, en esta se hizo una infusión combinada durante 5 minutos a 1 microgramo kilogramo de peso.
No, ninguno de los estudios que les voy a mostrar, ninguno, y eso sí tengo que ser enfático, por más de lo que hayamos dicho anteriormente, habló de hipertensión y alteraciones hemodinámicas. Esta, que fue una infusión continua a punto 5 durante 10 minutos, también habla de que les fue bastante bien, de que era igual de bueno que el paciente que usted le estaba poniendo propofol, e incluso hablaban que les iba mejor porque menos se les deprimía. En esta fue dexmedetomidina oral, a dosis de 3 microgramos por kilogramo de peso. Se les demoró más en iniciar acción, se les demoró mucho, mucho más en iniciar acción, pero tampoco reportaron, recordemos que es aproximadamente un 20-25% la biodisponibilidad después de que se da oral de este medicamento, pero no reportaron picos hipertensivos ni alteraciones cardíacas. El estudio Ketodex le dio una administración continua durante 5 minutos y ojo, todo esto lo estoy hablando con la dexmedetomidina porque ketamina sí se siguió usando el bolito rápido. También les fue bien, le da 1 microgramo kilogramo de peso durante 5 minutos. Este fue un compendio de series de casos en los cuales tiempos entre 5 y 10 minutos y la dosis entre 0,5 y 1 microgramo kilogramo de peso. Y también les fue bien. El paciente dice que no tuvieron ningún problema durante el procedimiento. Este es como el más nuevo de estos que fue que salió este año. Y también decía lo mismo, aunque este caso no hubo inferioridad con ninguno de los anteriores, les fue bastante bien y el tiempo de infusión también fue de 10 minutos. Entonces, ¿cuáles son las dosis que se recomiendan a Voz Populi actualmente para usar el Ketodex? Muchas publicaciones, y los hemos visto todos, hablan de usar ketamina a dosis de 0,8 miligramos hasta incluso 1 miligramo kilogramo de peso, más dexmedeto a 0,8 microgramos kilogramo de peso en una jeringa y pasar en bolo. ¿A cuánto? 1 ml por kilogramo por cada 10 kilos de peso. ¿Pero de dónde salió esto? No tengo pruebas y sí algo de dudas, pero lo más parecido, ¿se acuerdan que hablé hace poco del doctor Jean Moulier? Bueno, el doctor Jean Moulier en 2017 saca esta pequeña guía para sedación y este señor en una jeringa de 50 tomaba ketamina, dexmedetomidina y lidocaína. Se empezaba una premedicación con dexmedetomidina .25 y cuando iba a llegar la hora del procedimiento ponía su mezcla 1 ml por cada 10 kilos de peso, ¿vale? Ya después la balanceaba con otras cosas. Es lo más cercano a evidencia que encontré sobre de dónde se acogió las dosis y la forma de administración del Ketodex, porque no hay realmente un artículo que saque la mano y diga, yo recomiendo que se haga así, que se haga en una jeringa. En cuanto a la evidencia del uso del bolo de Ketodex, encontré estos dos articulitos. Bueno, uno es un reporte de caso, un señor obeso y una materna. En él usaron ketamina, dexmedeto y lidocaína en una sola jeringa para manejar tanto embarazada como el paciente obeso. Lo mismo, no reportaron picos hipertensivos, no reportaron problemas anginosos, no reportaron mayores alteraciones. Y en este otro, los brasileños, que ellos sí son como los que más fuerte le están metiendo al Ketodex, usándolo en endoscopia de vías digestivas altas, y dice que les ha ido bien usando su bolito. Pero entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es la recomendación del fabricante? ¿Qué recomienda el fabricante? Porque hemos hablado de mucha evidencia, pero al final el dueño de su molécula es fabricante. Y vamos a hablar de
por lo menos en dexmedetomidina de 2, que son muy importantes. Uno, Precedex, conocido por todos nosotros. Y si ustedes me creen, entre toda esta ficha técnica, dice que usted puede dar una dosis de carga, diferente a hablar de bolo, una dosis de carga a 6 microgramos kilogramo hora durante 10 minutos. Y ya después de eso me puedo bajar a 0,2 o incluso subir un poco a 0,7. ¿Vale? Además, bueno, esto con Precedex. El otro es Dextor. Dextor también es otra dexmedetomidina de marca que también ha sido usada en múltiples ensayos clínicos. Y ellos sí directamente dicen, ni de carga ni nada, usted empieza infusión continua. Y además, acuérdense que cuando le hablé del modelo Hannibal, hablaba de un modelo escalonado alométrico. Dexdor dice se da por kilo de peso real del paciente. ¿Vale? Precedex no encontré que lo dijera exactamente, Dexdor sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, para ketamina, vamos a empezar con alteraciones mentales, estados de intoxicación por sustancias, desórdenes psicológicos, paciente que tiene riesgo de aspiración, paciente con alteraciones cardiovasculares, que tenga una angina inestable, una falla cardíaca descompensada, una falla cardíaca severa, un pobre control de la presión arterial, lesiones neurológicas traumáticas agudas, eh, tumores cerebrales sintomáticos, importante, elevaciones agudas, y esto hay que dejarlo claro, agudas de la presión intracraneal, alteraciones endocrinas, en especial que afecten la secreción de catecolaminas, como es el caso del feocromocitoma o el hipertiroidismo. Alteraciones oftálmicas como es el glaucoma, lesiones del globo ocular y, bueno, sociales, todas las que se puedan imaginar. En cuanto a la desmedeto, como pueden ver aquí está muy claro en el mismo artículo en alemán, que era donde lo encontré más en línea, pero traducido dice así. Las absolutas, un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado en pacientes sin marcapasos. Ya con marcapasos es otro cuento. Paciente que tiene alteración de la presión arterial no controlada. Paciente con evento cerebrovascular agudo. Paciente que tiene hipersensibilidad o intolerancia a la molécula de dexmedetomidina. Esas son las absolutas. Las relativas, paciente que tiene bradicardia o bradiarritmias con frecuencias cardíacas menores a 60, disfunción hepática y alteraciones vasculares periféricas. Bueno, pero no solo eso. En el ERAS de 2020 me dice lo siguiente. 1. Ojo con los ancianos, los obesos y la falla cardíaca. Los ancianos tienen un B1, un compartimento central mucho más pequeño, por lo cual alcanzar esos picos va a ser mucho más fácil. Paciente con falla cardíaca, en especial con fracciones de eyección por debajo del 30%, son pacientes que, si bien independiente del bolo que usted le ponga, el paciente, así usted le dé una dosis de mantenimiento todo el tiempo sin bolo, el paciente se puede empeorar de su falla cardíaca. Y el obeso, realmente hay como cierto problema con los obesos, porque en muchos casos el modelo farmacológico el modelo farmacodinámico que se ha escogido es Hannibal, pero Hannibal, cuando uno lo lee, habla de que su paciente estándar es un paciente de 35 años de edad con un peso de 70 kilos. Es decir, por más de que
hable de que es el mejor modelo y posiblemente sí es el mejor modelo, eh, no está tan bien adaptado al paciente obeso. Además, en este mismo artículo dice lo siguiente, mire, cuando usted supera dosis plasmáticas de 1.9 nanogramos mililitro, eh, ahí se aumenta la presión arterial. También vuelve y recalca lo mismo. Entonces, como veíamos en el gráfico del bolo, eh, ¿a cuánto llegamos? A 39. ¿Superamos el 1.9? Sí. Teóricamente, estamos en mayor riesgo de generar esto. Los cambios abruptos, o sea, los bolos, pueden aumentar la presión arterial. Y ellos dicen que no supere 0,7. Con 0,7 le va bien, con 0,7 microgramos kilogramo hora. Otros modelos, como por ejemplo el modelo de Roll, sí está diseñado para ancianos, para pacientes obesos, ¿vale? Y el modelo clásico de Dick, lo que pasa es que el modelo de Dick, como variables para la creación del mismo, y no soy matemático, así que me podrían corchar fácilmente preguntando mucho de eso, toma como variable casi que exclusiva la estatura. Entonces, ¿se acuerdan esta imagen que al principio de la charla se colocó? Ahora viene la pregunta, ¿aún pensamos que estamos enfrentando efectos adversos? Pues mire, hay cosas que decir al respecto. Uno, esta bradicardia puede ser hipertensión arterial. B puede ser taquicardia por estimulación eh, periférica de los alfa 2 B, ¿vale? En bolos. Entonces, más taquicardia. Hipertensión, hipotensión. Esta hipotensión no es tan cierta con ese bolo porque puede hacer más hipertensión. Entonces, efecto aditivo. Este, pues, bueno, son menores. Y esto es muy importante, este pedacito de acá. Ketamina ha demostrado que tiene un muy buen efecto analgésico, especialmente, eh, eh, como se dijo ya, incluso equivalente a morfina con una dosis de 0.35, sin llegar a ser disociación. Mientras que dexmedetomidina, su poder analgésico es muy bajo, muy, muy bajo. No proporciona tanto poder analgésico, ¿vale? Entonces, si usted va a dar Ketodex, usted necesita la dosis estándar para generar disociación. Si ya tiene uno que le está produciendo sedación, yo creo que no, porque para que sedación y disociación, sí puedo tenerlo simplemente sedado con un lado y con el otro con una dosis más baja, evitando ese efecto maluco, esas pesadillas, esos estados de los cuales los pacientes críticos en esta situación de pandemia que han requerido infusiones de ketamina se quejan mucho. Entonces, la visión integrativa de todo esto. El uso de bolo de ketamina, y todo esto es basado en los estudios, pero al final hay que decir un punto aparte que ya lo diré. El uso del bolo de ketamina más dexmedetomidina no antagoniza los efectos adversos y por el contrario puede ser aditivo. El empleo de una dosis adecuada y la administración adecuada de esta combinación puede ser una alternativa útil para sedar los pacientes. El emplear ketamina y dexmedetomidina conjuntamente, se pueden usar dosis más bajas de ketamina para prevenir efectos adversos, ya que el efecto sedante puede estar a cargo solo de la dexmedetomidina y usar la ketamina como analgésico. Tanto la ketamina como la dexmedetomidina tienen un volumen de distribución amplio, por lo tal, alcanza fácilmente los diferentes compartimentos corporales. La dexmedetomidina tiene una KO pequeña, una vida media KO alta y además eh, tiene un TPIC alto, por lo cual un bolo no va a hacer que aparezcan más rápido los efectos deseados. La exposición a bolos de dexmedetomidina genera mayor riesgo de alteraciones cardiovasculares. Ningún fabricante recomienda el uso de bolo de dexmedetomidina.
Recomendaciones finales. Usar ketamina a una dosis máxima de 0.35 miligramos kilogramo. No usar bolos de dexmedetomidina. La dexmedetomidina administrar por infusión continua y usar una dosis de dexmedetomidina entre 0,7 a 1 microgramo kilogramo hora. Pero como no existe verdades absolutas y con todo lo que he dicho anteriormente, queda la duda de qué está pasando en esa combinación, más allá de lo que nos diga farmacocinética y farmacodinamia, de cómo funcionan los fármacos, ya que aparentemente ninguna de las publicaciones refiere un efecto adverso propio del medicamento. Esto abre la puerta a que se hagan trabajos de investigación de la combinación de los dos y la seguridad de la combinación de los dos en una jeringa. Pero de momento, no hay una recomendación fuerte para el uso de esta combinación en una jeringa. Y esto era todo lo que tenías para decirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Urriago. Creo que pues dejó muy claro, digamos, cómo es el comportamiento farmacológico de tanto la ketamina como la dexmedetomidina. Normalmente lo que he visto usar o cuando lo he usado normalmente la dexmedeto, como dice el fabricante, se recomienda administrar más o menos en un tiempo mínimo de 10 minutos. Entonces, también nos queda un poco la duda de la estabilidad química en combinar en la misma jeringa eh, los dos medicamentos. Entiendo que esta técnica se ha masificado. De pronto, si hay colegas o residentes que han usado este tipo de fórmulas, pues quisiéramos saber cómo les ha ido. O sea, desde el punto de vista farmacocinético, digamos, y farmacodinámico, como dice el doctor Urriago, creo que poner pues un bolo de prece de forma aguda o dexmedetomidina de forma aguda puede potenciar los efectos cardiovasculares eh, que se sumarían a los de la ketamina. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, cuando he hablado con Germán Castillo y otros colegas que usan mucho este tipo de medicamentos, normalmente ellos lo usan como un tiempo prudencial de 10 minutos, pero digamos que en las redes sociales siempre se ha masificado en colocarlo de forma aguda en forma de bolo y pues ni siquiera los fabricantes han recomendado este tipo de administración, por lo menos con lo que respecta a la dexmedetomidina. Entonces, invito de pronto a alguno de los docentes o a alguno de los colegas que de pronto tengan alguna opinión o alguna experiencia, porque lo que le decía el doctor Riago era algo cierto, o sea, de pronto desde el punto de farmacología no se recomienda, pero cuando uno lo ve en la práctica, sí ve que funciona. Entonces, eso daría pie de pronto a hacer trabajos de investigación, pues utilizando este tipo de mezclas de forma aguda. O sea, no estamos diciendo que esté mal, sino que las recomendaciones del fabricante desde el punto de vista farmacocinético, pues el comportamiento no va como para colocarlo en bolo, pero entiendo que en la práctica a muchos colegas les ha ido bien. Entonces, no sé si de pronto alguien pueda opinar o quisiera de pronto darnos su experiencia respecto a eso. Doctor Riegos, ¿quién está levantando la mano? Qué pena. El doctor Castillo, Ah, por el doctor favor. Castillo, ya le activo el micrófono. Listo, Hola, Germán, puedes hablar. listo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, pues esa combinación ketamina-desmedeto, que hasta pues la han popularizado como ketodex o ketodex, es un poco arriesgada cuando se maneja de esa forma aguda, un bolo casi que a toda velocidad, combinando allí. Yo uso una combinación que me ha ido muy bien para algunas sedaciones en procedimientos fuera de quirófano, especialmente en resonancias o sedaciones para fibroncoscopia, la mezcla de ketamina con desmedeto, pero obviamente los dos medicamentos, pero por separados. La ketamina sí se puede pasar un poco más rápida, obviamente nunca a 1 miligramo por kilo, porque son dosis de inducción, pero sí un poco menos. Y la desmedeto sí lo mínimo son 10 minutos.
Hay una combinación que me parece interesante de un estudio que muestra el 30-30, que es el de 30 microgramos de desmedeto y 30 miligramos de ketamina para procedimientos cortos como resonancia, sedaciones en escanografía en pacientes neurocríticos. Esa combinación me parece muy interesante y es útil para estos procedimientos que no involucren estímulos dolorosos. Pero esa combinación en la misma jeringa es muy utilizada también en algunos grupos que manejan anestesia libre de opioides, porque pues tratan como de economizar bombas, que es una de las grandes dificultades cuando uno da anestesia libre de opioides, que son demasiadas infusiones a la vez. Pero me parece muy complicado uno determinar si los efectos de la bradicardia pueden ser generados por la desmedeto que estoy manejando y cómo puedo irlo modificando sin perder el efecto tengo de la benéfico de la ketamina. Entonces me parece difícil cuando uno maneja estas mezclas en la misma jeringa, cómo utilizar el efecto benéfico de uno sin perder el del otro. Y viceversa, o sea, si tengo efectos nocivos no puedo identificar bien a qué se debe. Entonces particularmente esa combinación no me parece como pues, muy adecuada en forma aguda, o sea, mandar el bolo así a todas. Sí es útil y sí tiene muy buena cabida en escenario, uno quiere manejar la ventilación espontánea o quiere hacer procedimientos donde no tengan, sean un dolor tan alto o procedimientos de larga duración que a usted le permitan la estabilidad durante todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Germán, por tu... Creo que está levantando la mano la doctora Claudia Comaromi. Le voy a activar el micrófono para que pueda participar. Listo. Creo que doctora ya creo que puede hablar o no le he activado todavía el micrófono. Doctora Claudia, creo que puede... Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctora, claro, la escuchamos claro. Ok, gracias. ¿Cómo están? Juan Felipe, pues muy buena y muy profunda tu revisión, sobre todo en cuanto a la parte farmacológica. Muy interesante, cada vez hay más datos que vamos aprendiendo de estos dos medicamentos, sobre todo la ketamina que estaba tan olvidada, pero que fue rescatada por esta pandemia. Y realmente hay mucha información nueva que está saliendo y cuando uno hace una búsqueda bibliográfica en las diferentes bases, hay mucho estudio en curso justamente sobre esto que nosotros nos estamos preguntando y me uno pues al requerimiento de Javier. Estamos en mora de montar estudios clínicos que son relativamente fáciles de hacer porque hay interrogantes muy claros planteados con respecto a esto y es si funciona, qué ventajas les da. Y la pregunta última que estamos planteando que es, bueno, ¿eso se puede mezclar o mejor no lo mezclamos? Yo tengo poca experiencia con ketamina en infusión continua transoperatoria. Como decía el doctor Castillo, pues ampliamente se usa sobre todo para sedación y procedimientos fuera de quirófano. La he visto utilizar como premedicación intranasal en niños. Hay gente de México que tiene mucha experiencia con esto y tuve la oportunidad de compartir algunas cosas con ellos allá. Entonces, hay un par de estudios muy bonitos y los encuentran en la literatura o después a través de Juan Felipe los podemos compartir. Hay una mezcla de dexmedetomidina más ketamina intranasal para sedación, sobre todo en niños, a la hora de pues, evitar la parte traumática de la venopunción o del traslado al quirófano, la parte traumática de la aplicación de la máscara facial para hacerles esta supuesta analgesia inhalatoria o inducción inhalatoria que no siempre es tan agradable, aunque hayamos evitado el pinchazo. Y lo que sí he visto y lo que refuerzan en el estudio que está en curso es que los mezclan en la misma jeringa. Están estudiando cuál es la dosis ideal, la absorción oral y a través de las mucosas, tanto de la dexmedetomidina como de la ketamina, parece ser alta. Hablan de una biodisponibilidad superior al 80% en ambos casos. Y están probando combinaciones
de dexmedetomidina y de ketamina, obviamente a dosis un poco más altas, porque pues el tema del paso hepático por el metabolismo podría variar la biodisponibilidad final. Entonces hablan de mezclas de 2 miligramos por kilo de ketamina más 4 microgramos por kilo de ketamina, o la mezcla 3-3 en partes iguales, o invertir la mezcla 4 miligramos por kilo de ketamina más 2 microgramos por kilo intranasal, mezclados en la misma jeringa. Lo aplican y lo que están evaluando es pues el grado de sedación, ansiolisis y de confort a la hora de pasar los pacientes al quirófano. Hasta ahora, pues los resultados parecen ser alentadores de que se producen los efectos, definitivamente sí, pero no se ha establecido la dosis correcta. Es el único caso en el que yo he visto que mezclan los dos medicamentos en un mismo contenedor. Farmacológicamente, lo que todos sabemos es que nunca ha sido bueno hacer mezclas, y menos aún si vamos a hablar de titulaciones en infusión continua, porque la farmacodinamia puede variar y no sería tan fácil hacer los ajustes. Gente de Brasil y de México contaba, por ejemplo, su experiencia mezclando en la misma bolsa de infusión, como bien lo dijo el doctor Castillo también. Lo que se busca es ahorrarse un equipo de hemoclisis y ahorrarse una bomba de infusión. Entonces ellos hablan de que en la bolsa de 100 mililitros mezclan los 200 microgramos de dexmedetomidina, o sea, una bolsita, con 100 miligramos, o sea, 2 centímetros de ketamina, y empiezan a calcular infusiones que si uno va a trabajar con dosis fijas, por ejemplo, poniéndole a un paciente más o menos 0.2 miligramos kilo hora de ketamina en infusión continua, eso nos da una dosis aproximada para un paciente de 70 kilos de 0.6 a 0.8 microgramos kilo hora de dexmedetomidina. Pero en la medida que nosotros empezamos a variar las infusiones, algorítmicamente, matemáticamente no da el cálculo de mezclas. Entonces, definitivamente la mejor recomendación por seguridad, o mientras lo aprendamos a manejar bien, es hacer las infusiones por vía diferentes, hacerlas, no mezclarlas, pero lo que uno encuentra en la literatura es que hay una buena sinergia. Lo que preguntaba Juan Felipe, si voy a usar dexmedetomidina como sedante, ¿para qué utilizo ketamina? Pues porque hay una potenciación de los efectos analgésicos de ambas, y la dexmedetomidina básicamente lo que hace es ayudarnos a evitar todos estos efectos no deseados de la infusión continua de ketamina. Porque una de las grandes preocupaciones, y yo la dejo aquí para los docentes que hayan trabajado con infusiones continuas en anestesia, es qué tan disociados se nos pueden despertar estos pacientes cuando hemos manejado infusiones continuas de ketamina, y cómo se comportaría pues la vida media contexto sensitiva, en qué momento suspendemos la ketamina, cuánto tiempo antes, y de qué otra manera podríamos manejar la disociación, que lo que he encontrado en la literatura es que sí se presenta en menor grado, y que lo hemos visto, por ejemplo, quienes hemos tenido que trabajar con infusiones continuas de ketamina en sedación para pacientes en unidades de cuidado intensivo, el destete de la pseudoanalgesia de estos pacientes que llevan más de 48, 72 horas con infusiones continuas de ketamina, que hemos tenido que hacerlo por la cuestión de escasez de la pandemia, es bien difícil, y estos pacientes se despiertan bastante disociados. En UCI muchas veces estamos utilizando ketamina en infusión continua, más dexmedetomidina en infusión continua por vías separadas, con resultados de muy buena analgesia, muy buena sedación, pero con los efectos de disociación al final bastante evidentes. Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias, doctora. Yo creo que también en parte lo que habla la doctora del efecto disociativo, aunque digamos que en la experiencia lo que hemos visto es que a veces no importa ni siquiera la dosis, sino que también depende un poco como el psiquis del paciente o la parte mental media. Pero creo que también puede ser porque la molécula que tenemos en el país es una molécula racémica. Y como bien dijo Juan Felipe, lo que
digamos, lo que ideal sería utilizar ketamina S, que tiene un poder analgésico mucho más marcado, casi 4 veces más marcado, con un poder disociativo mucho menor. Aquí en el país tenemos la mezcla, entonces eso hace que de pronto, digamos, los niveles de disociación sean un poco más marcados en nuestro país. Voy a darle la palabra al doctor Carlos Andrés, que está pidiendo también, está solicitando levantar la mano para escuchar su opinión. Aló, sí. Gracias, buenas noches. Una pregunta, pues si estos medicamentos tienen una firma en un espectrograma, en el setline, diferente, la ketamina y el Precedex, ¿sería el setline la forma de detectar qué medicamento está actuando? O si la interacción de los dos puede crear un patrón nuevo. No sé, pues tengo esa duda. Y la otra es una anécdota. En la universidad hace unos 10 años, de pronto cuando el propofol o el remifentanil era una novedad, a alguien se le ocurrió mezclarlos en una bolsa. Y esa persona presentó ese trabajo y fue expositor internacional. Y él mismo comentaba que en otras instancias los expositores le preguntaban, bueno, ¿y usted por qué mezcla esas dos cosas? Porque precisamente miraban eso como algo irregular, porque cada medicamento tiene su farmacocinética, su farmacodinámica. Entonces, como bien dijo Urriago, esto nace en un momento de necesidad en pandemia, pero probablemente en el tiempo se depure esta situación y bueno, habrá que darle tiempo y mucho más estudios pues para definir si es algo que realmente funciona y que es efectivo y correcto hacerlo. Buenas noches, Carlos Andrés. Muchas gracias por la pregunta. Realmente esa es una duda que también teníamos desde principios del año pasado y en este momento está en anteproyecto. Estamos esperando que la universidad nos apruebe un proyecto en el cual estamos buscando Ketodex para legrado, haciéndolo separado y vamos a usar como modo de monitoría Setline para mirar qué es lo que está priorizando sobre este paciente, sobre este tipo de pacientes y poder decir a ciencia cierta si las dosis que estamos usando nos generan lo que hipotéticamente estamos buscando, más sedación, menos disociación y buena analgesia. Con respecto a eso, para responder un poco al doctor Luna, hace unos meses la doctora Andrea Marín, cuando era residente, ella hizo una exposición sobre espectrometría y mostró los patrones de los diferentes medicamentos. Y digamos que hasta ahora el doctor Emilio Brown pues, ha sacado como los artículos mostrando los patrones de forma separada. Ella estuvo haciendo su electiva por fuera del país y se comunicó con él y entiendo que él tiene un proyecto ya de presentar los patrones en la espectrometría cuando se combinan diferentes tipos de medicamentos, que es lo que hacemos realmente. Lo que uno esperaría, por ejemplo, con el uso de la queta, como hizo el doctor Urriago, es ver ondas gamas, sobre todo con un poder muy bajo, o sea, que se ven como un poco azules, con una frecuencia por encima de 30 Hz, pero sí estamos en mora y creo que si se aprueba el proyecto, pues podríamos nosotros incluso determinar el patrón en la espectrometría de la combinación de estos dos medicamentos. El doctor Johnny Husband también ha levantado la mano. Voy a darle la palabra para que podamos escuchar su opinión. Doctor Husband. Hola, hola. ¿Aló? ¿Ya me Escuchamos, oye? Johnny. Estamos escuchando, sí, perfecto. Gracias, Javier. Tuve el placer de compartir sitio de trabajo con Javier en la Rafael Uribe, Javier, y me acuerdo cuando me compartiste tu trabajo sobre desmetomidina. Y un día de turno, un domingo, no sé si recuerdas, nos dio por darle desmetomidina a un paciente de una cirugía de hombro, me acuerdo tanto, pero quisimos probar si era cierto que darle midazolam a un paciente que después le íbamos a dar desmetomidina en infusión continua prolongaba el despertar. Y nos dimos cuenta que sí, porque el paciente, la cirugía terminó como a las 10 de la mañana y el paciente despertó como a las 4, o sea, sin compromiso respiratorio, sin compromiso hemodinámico, lo tuvimos en recuperación, pero el paciente dormido. Sí, ¿te acuerdas de eso, Javier? La recomendación es nunca combinarlo con una benzodiazepina porque la sedación es eso es lo primero que iba a decir.
por favor, nunca combinen desmetomidina con midazolam. O bueno, si lo quieren hacer como lo hicimos nosotros, a sabiendas, pero queríamos ver si era cierto lo que nos decían. Lo hicimos con paciente monitorizado y todo, y dijimos, con Javier decíamos, oiga, sí, esa vaina se potencializa. Entonces digo, eso de los placeres de trabajar con los colegas. Desde que empecé a ver estas infusiones y estas mezclas, el primer susto que a mí me dio fue incluso cómo hacen las diluciones en una jeringa. Entonces, pues ustedes saben que yo tengo algún grado de dificultad y me tomé el trabajo de llevar las cosas a un poco más macro. Estoy de acuerdo con Germán en el sentido de esas jeringados en muy poco tiempo y lo que ustedes han explicado. De paso, felicito a José Luis, excelente presentación. De pronto dejar de utilizar articulito y en determinado momento de pronto por los nervios estaba hablando de metomidina y se cruzaba con ketamina. Creo que Darley le dio el toque y de ahí para adelante excelente presentación y tranquilo Chino que poco a poco se va soltando y no hay problema, pero muy bien. Entonces yo digo y sigo, yo la llevé a macro. ¿Qué hice yo? Cogí una bolsa de 100, para mí las bolsas de 100 son primordiales para el anestesiólogo, ahí diluyo muchos medicamentos, betabloqueadores, naloxona, lo que sea, y las diluyo y las paso suavecito. Entonces en esa bolsita de 100 saqué inicialmente 3 centímetros y coloqué 1 centímetro de desmetomidina, o sea 100 microgramos, y le añadí 2 centímetros de ketamina, o sea 100 miligramos, o sea una dilución 1 microgramo de metomidina por 1 miligramo de ketamina. Pero posteriormente dije, oiga, vamos a hacer porque esto se gasta mucho y siempre la paso en infusión continua en unos 5 minutos. No me voy hasta 10, pero nunca menos de 5 minutos. Entonces lo que hice fue sacar el doble. Saqué 2 centímetros, saqué 6 centímetros en total de solución salina. Le agregué toda la ampolla de desmetomidina, o sea, los 200 microgramos, y le agregué 4 centímetros de ketamina, que son los 200 miligramos. ¿Y cómo se calcula la dosis? De acuerdo a todos estos, y como muy bien lo dijo José Luis, a veces son cuestiones como empíricas, y como uno lo está pasando en goteo, en infusión continua, uno mira la respuesta del paciente. Generalmente dicen, pásela a 0,5 cc por kilo. 0,5 cc por kilo de esta última dilución que yo les he dado. Le dije a los colegas en remedios, oiga, mire, estoy utilizando esto, me está yendo bien, yo hago mucho procedimiento de 15, 20 minutos que son los famosos escarectomías. Y le comenté al doctor Delgado, incluso lo llamé ahorita, creí que iba a comentarlo a él. Y Lucho también empezó a utilizarlo en los pacientes quemados. Todos conocen la inquietud de Lucho y un día llegó y me dijo, Johnny, agréguele 10 centímetros de fentanil. Dije, ¿y eso? Me dijo, agréguele y mire, ¿yo qué estoy haciendo ahora? No me digan, eso no aparece en ninguna parte. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Inicialmente mezclábamos el remifentanil y el propofol y después yo soy uno que propofol por un lado y remi por otro. Y yo creo que vamos a llegar a que todos estos van a estar individuales, pero como dicen que estamos haciendo en las experiencias, yo le saco 16 centímetros a la bolsa de 100. Le he hecho los 10 centímetros de fentanil y 4 centímetros de ketamina y 2 centímetros de desmetomidina. O sea, quedan 200 microgramos de desmetomidina, 200 miligramos de ketamina y nos queda más o menos a 2 microgramos por cc de desmetomidina, a 2 miligramos por cc de ketamina y 5 microgramos por cc de fentanil. Y esa dilución que me dijo el doctor Delgado, le da a los pacientes más analgesia, no causa depresión respiratoria, no causa, que es una de las cosas buenas que dijo Germán, por ejemplo, ahora. El paciente ventila muy bien, el paciente tiene muy buena analgesia. Sí, uno observa en determinados casos una bradicardia que hasta el momento, en un solo caso, yo creo que llevo más de 100 casos, es una observación personal. He utilizado bromuro de iosina, no he utilizado atropina para no taquicardizar mucho al paciente. Bromuro de iosina y el paciente salió y no tuvo tanto gasto y todo muy bien. No he utilizado la infusión continua, no voy a mentir a decir que he utilizado infusión continua, no la he utilizado, mis procedimientos son muy cortos. ¿Y qué noto yo? Los pacientes salen
con una sedación muy buena, con una analgesia muy buena recuperación, son pacientes tranquilos, calmados. No he visto disociación, a pesar de que estoy de acuerdo con Claudia, de acuerdo con Germán, de acuerdo con Javier. Si ustedes se ponen a sacar cuentas, a un paciente de 70 kilos, aquí tengo, hice para que ustedes aprecien, si yo coloco 0,5 cc por kilo a ese paciente, le estoy colocando 35 cc de la mezcla. O sea que en total le estoy colocando 70 microgramos de desmetomidina, 70 miligramos de ketamina, estoy de acuerdo con Germán que es una dosis que puede resultar en determinado momento alta, y le estoy colocando 175 microgramos de fentanilo. Quiero decir que hay veces que paro la infusión, porque estoy en infusión continua, la paro porque alcanzo el efecto que yo quiero antes. En vez de 5 minutos, a los 3 minutos yo ya veo que el paciente está sedado, empiezan a lavarlo y veo que tengo la analgesia adecuada, pues paro, porque eso es lo que yo busco, no es que porque calculé la dosis se la tenga que dar. No, la ventaja de colocarlo en infusión continua durante 5 minutos permite eso. Hombre, pare los 3 minutos, lo he hecho con relativa frecuencia y nunca he hecho infusión continua. Si ustedes me preguntan, ¿de dónde salió el fentanil? Yo le digo, vea, fue una experiencia personal en compañía del doctor Delgado, que la utilizamos, él la utiliza en sus pacientes quemados, yo la utilizo en mis esterectomías, no todo el tiempo, hay veces que variamos para no estar haciendo lo mismo, y la estamos colocando en una bolsa de 100 cc, vuelvo y repito, le saco 16 centímetros, echo toda la ampolla de desmetomidina, 12 cc, echo 4 centímetros de ketamina y echo toda la ampolla de fentanilo. Hasta el momento no he tenido complicaciones, estoy de acuerdo y sería bueno, Javier y Germán, motivar, y el doctor Luna, perdón, motivar a los residentes si alguien quisiera hacer un trabajo sobre eso y sobre todo colocar el cell line para ver qué está pasando. Salen con muy buena analgesia y muy buena sedación. Esa es la experiencia personal que yo tengo y de pronto me gustaría que el doctor Delgado, que lo veo que está por ahí, nos comentara también la experiencia de él en la clínica Remedios. Gracias, Javier. Bueno, muy bien, Johnny. Pues yo, eso mismo iba a decir, yo creo que como ha sido muy, muy buena la experiencia del doctor Delgado, por eso yo decía al inicio de la charla, pues nosotros, el doctor Urriago trató de abordar el tema desde el punto de vista como un R1, pues desde la farmacología, pero a veces la experiencia clínica es diferente a lo que dicen los textos, porque uno incluso pensaría que si usted pone un bolo, el preces con ese TPIC tan largo, realmente lo que va a estar ejerciendo ahí en esa mezcla de ustedes, la acción es la ketamina y el fentanil. Entonces, yo creo que la invitación es de pronto a Luis Antonio, a vos, es de pronto tratar de hacer un estudio, porque al fin y al cabo es la experiencia que ustedes han tenido, que han tenido muy buena experiencia para poderlo publicar. Voy a darle la mano, el altavoz al doctor Andrés Velázquez y después al doctor Mario Germán Orozco, para que nos cuenten su experiencia. Listo. Juan Felipe, primero que todo, felicitarte. Me gustó mucho la charla. Lo que retroalimentando el doctor Johnny Husband, pues es parte, digamos, del manejo. Un poquito, inicialmente te vi un poquito estresado por la charla, pero lo superaste y lo manejaste muy bien. La idea es que con respecto a la desmetomidina, específicamente ese tema, me gustaría dar algunas precisiones, digamos, en cuanto a la sedación, y esto es categorizar los pacientes, a quién voy a sedar. Cuando hicimos con Juan Felipe, digamos, la simulación en el ITIVA del bolo, es extensivo que no es igual un paciente cardiópata o con hipertensión pulmonar en el cual probablemente, y hay reportes de aumento, digamos, de la hipertensión pulmonar relacionada a este bolo, ¿sí? Versus un paciente sin cardiopatía, ¿sí? Entonces, digamos, eso pensando, digamos, en el bolo. En lo personal, utilizo más las dosis de carga, ¿sí? Para sedación, digamos, en ese orden de ideas, en qué momento lo coloco, digamos que acuérdense que todo se maneja, a ver, usualmente
en anestesia lo que buscamos es sinergia. Y la sinergia es en qué momento esos picos se unen para lograr bajar eventos adversos al lograr un efecto con menores dosis, ¿sí? Usualmente en mi práctica clínica lo que yo hago con la dexmedetomidina, tiendo para sedación, tiendo a utilizar infusiones, pero sí utilizo la dosis de carga. Entonces, en el momento en que el paciente está llegando, inclusive antes de monitorear al paciente, dado que requiere un tiempo, yo inclusive lo utilizo, lo llevo hasta 15 minutos, antes de monitorizarlo, el paciente mucho gusto, ya la dexmedetomidina está iniciando su infusión, ¿correcto? Y una vez llevo el efecto clínico, pues lo que yo veo es que el segundo medicamento probablemente que tiene un T-peak mucho más bajo, ¿cierto? Y lo que hablamos antes, la dosis la dosis brazo-cerebro es alta, se llamaba antes, se hablaba así antes, y en la vida, eso se traduce a que la vida media es corta, pues logra hacer su sinergia. ¿Sí? Una vez las concentraciones estén en efecto, y eso puede hacer que no me disminuya el tiempo, digamos, práctico para lograr el efecto. Quiero traer a colación algo que de pronto algunos de nosotros, los más viejitos, se utilizaba en algún momento en cuanto a mezclas de medicamentos, que eso me acuerdo eran los modelos de Legrado en esa época, en las cuales se utilizaba esas cosas que no están publicadas, pero en la práctica se utilizaba para esas sesiones largas de legrados, de 15 legrados, en la cual se utilizaba, se mezclaba una jeringa, 100 miligramos, la fórmula de cocina era 100 miligramos de ketamina, 2 centímetros, 150 microgramos de fentanil, que eran 3 centímetros, y 5 miligramos de midazolam, eso daba una jeringa de 10. Eso se dividía para 3 dosis y se utilizaba, y pues realmente el paciente, había un recambio muy rápido de pacientes con muy poca depresión respiratoria, ventilación espontánea. Eso se los cuento porque a mi parecer, digamos, y se cambió después y no lo volví a utilizar, el efecto clínico, digamos, que permitía realizar el legrado, entendiendo la farmacología, era la ketamina. El punto es que el Ketodex, me parece muy parecido a eso como utilizábamos antes. Y digamos, las condiciones eran las mismas, ¿cierto? La ketamina dentro de brazo, dado el T-peak y digamos la vida media tan baja. Con respecto a la ketamina y de pronto el riesgo digamos, de síntomas psicomiméticos. Digamos, yo he tenido algunas experiencias en infusiones en 2 escenarios. Un escenario es pacientes con dolor crónico, en las cuales se coloca no durante 24 a 48 horas, pero sí infusiones durante 4 horas. Y el otro escenario, que veo que Mario Germán está hablando la mano, y espero que hable pues para hablar de su experiencia, que tiene alta experiencia en infusiones en el contexto de dolor agudo posoperatorio en columna. Yo lo utilizo actualmente en una mezcla en bombas de PCA. ¿Sí? No voy a hablar de libre de opioides, pero en cirugía mayor de intervención de columna con instrumentación, usualmente coloco una mezcla con oxicodona y ketamina, en la cual quedan más o menos 0.5 miligramos por cc con 2.5 miligramos de ketamina, y después del manejo multimodal, esa mezcla se deja en bomba de PCA. No la dejo en infusión, sino que la dejo en bolos, en conjunto con otros, como rescate, con otros manejos que se hacen transoperatorios, y obviamente el antiinflamatorio en el paciente indicado. Pues la idea es que con esta mezcla lo que uno ve es que usualmente el paciente disminuye requerimientos opioides. Más o menos el bolo se lo programo, depende si es nativo de opioides o si ya tiene un uso previo de opioides. Eso es, normalmente el paciente nativo de opioides les dejo la bomba programada. Con esa mezcla queda 1 miligramo de oxicodona y 5 miligramos de ketamina, ¿sí? Por bolo instaurado.
Lo que uno hasta el momento, y digo porque lo hago seguimiento y se van para piso, no he encontrado efectos psicomiméticos reportados. Sí se genera algo de sedación, que es lo esperado, y me parece un parámetro de seguridad que es más relacionado a la ketamina, porque, digamos, primero les da ese parámetro de sedación sin efectos de depresión respiratoria y sin una disminución muy marcada de el consumo de opioides. Creo que en cuanto a eso, yo no estoy me asusto en lo personal. Aparte de que sitios efectos por encima de 1,9 pueden generar efectos adversos relacionados, digamos, y de hecho ese efecto es tardío una vez pasado, si uno se va a la farmacocinética, digamos, en ese paciente tal vez cardiópata, ese efecto te lo haces cuando sale, no cuando entra, ¿sí? Y digamos que eso, sí creo que la dosis de carga, si uno lo desea hacer, puede ser un mejor parámetro, entendiendo la farmacocinética. Y para hacerlo, digamos, de manera práctica, pienso que la dexmedetomidina debe iniciarse desde el inicio, aún antes de monitorizar al paciente. Y de hecho, usualmente es lo que hago, pues, cuando quiero sedar durante, digamos, en este caso, en el transcurso quirúrgico. Eh, pues básicamente pronto eso es lo que tenía que decir. Digamos que esto no es algo que esté resuelto. De hecho, hay un campo grandísimo para investigación. Nuevamente, pensando en lo que hacía Carlitos Luna, esto apoyado, y la doctora Kumaroni, apoyado pues por esos tiempos de pandemia. Y pues nada hay dicho, ¿no? Hay que seguir trabajando. Sí me gustaría que Mario Germán nos comentara su experiencia con respecto a la ketamina en dolor posoperatorio e infusiones, que él tiene una muy buena experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Velázquez. Voy a darle el audio al doctor Mario Germán Orozco y posteriormente también va a hablar el doctor Germán Granados. Entonces, primero con el doctor Orozco. Hola, buenas noches. Muchas gracias al profe Caballero por la invitación, al doctor Velázquez por la intervención, al expositor, muy buena presentación. Nosotros, o pues ahorita con todo esto de la pandemia, venimos utilizando mi hospital base de trabajo es Pitalito, y venimos utilizando mucho Ketodex, y lo venimos utilizando en bolo como lo ha, lo ha- lo ha- lo ha informado don anestesiólogo, el anestesiólogo de Instagram, en una sola jeringa, bolo para los legrados, bolo para los procedimientos cortos, bolas para urología. La verdad, la experiencia es muy buena, nos ha ido muy bien, pacientes sin depresión respiratoria y sin alucinaciones, que es como el gran miedo a la utilización de la ketamina. Eh, en ocasiones, creo que uno de los profes lo dijo, no recuerdo el nombre, la ketamina tiene algo de parecido con la marihuana, y es que depende mucho del estado de ánimo o del estado del paciente. Asimismo, finalmente terminan siendo sus emociones o lo que representa en algún momento eh, los sueños que tiene, porque sí tienen sueños, la mayoría tienen sueños extraños o tienen un viaje interesante, pero me parece que va mucho de la mano a lo que pasa con la marihuana. La marihuana, si la fumas cuando estás feliz, pues te vas a cagar de la risa toda la noche; si la fumas cuando estás triste, pues sigue llorando y te da hambre, en fin. Entonces, me parece que es muy dependiendo de la persona, y eso lo dijo alguien anteriormente. Y con respecto a si se pueden combinar, queda como en una zona gris. Cuando uno va a los artículos, por ejemplo, del doctor Tafur sobre interacciones farmacológicas, un artículo que salió en el 2017, si no estoy mal, cuando habla de las interacciones farmacéuticas, por ejemplo, la ketamina y el fentanil que preguntaba ahorita el profe, se combinan perfectamente en una bolsa y no hacen ninguna alteración al momento de la combinación. Pero en ese momento no se hablaba mucho de dexmedetomidina, entonces ese dexmedetomidina no aparece en la tabla, que sería un estudio sencillo que se podría tratar de hacer para determinar si sí pueden estar combinadas en una bolsa. Con respecto a la ketamina, pues yo no sé, la ketamina tiene muchas bondades. A mí me parece que es que lo sacaron en algún momento del arsenal de anestesia, pero es un medicamento con muchísimas, muchísimas bondades. Eh, cuando los residentes que han estado ahorita en Buga, cuando nos hemos encontrado, habíamos hablado de ketamina,
nos parece, pues yo ando siempre con una jeringa de ketamina en el bolsillo, parezco loco a veces, pero el mundo va a ser gobernado por los locos y le coloco a los pacientes bolitos, a todos los pacientes, anestesia regional, anestesia general, cada hora les coloco un bolito de ketamina, generalmente a 0,3 miligramos por kilo. Como dice la recomendación, hay estudios que han mostrado, se hicieron en cesáreas, que si colocabas bolas de ketamina a la paciente embarazada, disminuye la probabilidad de cefalea postfunción. No se sabe bajo qué mecanismo y es lo que están estudiando en este momento. Salió ese artículo el año pasado. Y con respecto a lo que decía el doctor Velázquez sobre infusión de ketamina en el posoperatorio inmediato, sobre todo en columna, uno pensaría pues que todo está escrito. Claramente se hicieron estudios y hay un metaanálisis que dice que sí, que esos pacientes claramente deberían ir con ketamina, pero los estudios lo que demostraron fue que esos pacientes deberían seguir con ketamina 24 horas después del procedimiento. Los pacientes que tuvieron ketamina 24 horas después del procedimiento en infusión fueron finalmente los que demostraron que tenían realmente una disminución del dolor agudo, una disminución del consumo de opioides y una disminución en la probabilidad de producir dolor crónico. Y si ya tenía dolor crónico, una disminución en la evaluación de ese dolor. Entonces yo a los pacientes actualmente que tengo la posibilidad de entrar a las cirugías de columna, les coloco infusión intraoperatoria, infusión postoperatoria durante 24 horas y la verdad yo no he tenido consumo de opioides después de la cirugía. Me va muy bien. Una de las preguntas que hablaba con el doctor Fernando, que lo vi también ahí en la charla, era sobre el sueño después de la infusión, que él tenía conocimiento sobre pacientes que tienen alteraciones del sueño después de la infusión. Nosotros le hicimos un seguimiento a nuestros pacientes 24 horas después, a los 3 días, al mes, y actualmente están haciendo un seguimiento a esos pacientes para seguir con el estudio que hicimos en la ciudad de Neiva, y esos pacientes no manifestaron ninguna alteración en la calidad del sueño, y su calificación con respecto a la anestesia y analgesia recibida fue por encima de 8 la calificación, y la calificación va hasta 10. Entonces, pienso que es un área interesante que debería aprovechar la Universidad del Valle para hacer estudios que están en este momento, como dijo la doctora, en proceso. Cuando uno se mete a buscar sobre ketosis, ve que hay mucha cosa en este momento moviéndose alrededor de la situación, y es porque si tú lo colocas después de un bloqueo, pues produce una adecuada sedación, el paciente está tranquilo, y le estás colocando dexmedetomidina, lo que indica que va posiblemente a prolongar el efecto del bloqueo. Entonces, lo que nos falta averiguar es, ¿lo podemos combinar en una bolsa? Porque actualmente si lo dejamos en infusión, lo estamos combinando en una bolsa. ¿Lo podemos combinar en una bolsa o tenemos que dejarlo aparte? Entonces, yo pienso que es un campo interesante que podemos explotar en Buga y en Cali, y sacar nuestras propias conclusiones, como lo hicimos con las infusiones de ketamina, que actualmente es un protocolo de manejo en el hospital de Pitalito, que es mi hospital base, en el hospital de Neiva, que fue donde hice la residencia, y que espero se pueda seguir instaurando en los hospitales donde yo me encuentre trabajando, porque me parece una estrategia adecuada de analgesia para los pacientes. Y por cierto, en la Santa Fe, actualmente, pues cuando yo roté, cuando hice la rotación de dolor, rescatamos pacientes en urgencias, fractura de tibia, y llamaron a medicina del dolor, y el rescate inicial para no colocar opioides fue infusión de ketamina, infusión de lidocaína, y con eso estuvo el paciente hasta el siguiente día que se operó. Entonces me parece que se abre un campo interesante para el uso continuo de ketamina en los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orozco. Queda como para estudio también, aunque digamos que la infusión y colocar la dosis de carga, como dice Andrés, es como lo ideal, también queda como para un estudio qué tanto efecto tiene poner un bolo, porque digamos que lo que planteaba el doctor Urriago en la charla era qué tan seguro puede ser poner un bolo, o sea, en menos de 2 minutos de estos 2 medicamentos. Eso, digamos que usted plantea que le ha ido muy bien, y es lo que, digamos, desde el punto de vista farmacológico, difiere mucho la parte clínica, y creo que en la experiencia clínica creo que les ha ido muy bien con el bolo, que es lo que pues promueve el doctor anestesiólogo, como se llama el youtuber, o no sé, instagramer, como será. Y a pie pues para hacer estudios, saber sobre efectos adversos de colocar el bolo, porque el bolo funciona, pero en la parte farmacológica pues con lo que mostró el doctor Urriago se contrapone un poco. Quería darle
el altavoz al doctor Germán Granados. Voy a activarle el micrófono. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ahorita está escuchando la charla del doctor Urriago, muy buena. Y bueno, doctor Velázquez, doctor Benito, muchísimas gracias por propiciar estos espacios. Sí, digamos que básicamente yo soy de esas personas que he utilizado Ketodex en todas sus en todas sus presentaciones prohibidas, ¿sí? En infusiones, en bolo. Me alegra sobremanera ver algunas imágenes ahí mías en la presentación del doctor Urriago. Entonces, digamos que de cierta forma se crean los espacios para hacer este tipo de discusiones. Cuando estamos en los posgrados, en las residencias de anestesiología, pues todos conocemos de cierta manera las publicaciones del doctor Cajur, las publicaciones del doctor Lema. Hicieron una publicación completa de anestesia general balanceada en la revista colombiana de anestesiología, donde pues evidentemente hablan de todas las diferentes, digamos, efectos, ¿no? de la potenciación de los medicamentos. Entonces, para hablar de Ketodex, yo que promuevo mucho el uso de Ketodex en bolo y lo promuevo abiertamente porque me ha funcionado. Tengo la experiencia, por lo menos yo creo que de más de 1000 pacientes a los que he tratado con Ketodex para sedaciones, ¿no? Para legrados, para endoscopias, para reducciones de fractura, para sedación, para bloqueos, en infusión continua, en bolo, en jeringa en 1 minuto, en 2 minutos. Entonces, por eso inicialmente les decía que pues yo he manejado el Ketodex y lo he publicitado de cierta manera, si se puede usar esa palabra en anestesiología, que no me parece tampoco tan adecuada, pero como para ponernos a todos un poco en contexto. Entonces la ketamina y la dexmedetomidina, como bien decía el doctor Juan Felipe, creo, sí, Juan Felipe, tienen esos efectos, ¿no? Todos hemos leído los artículos que el doctor muy bien mencionó, hemos leído, digamos, las especificaciones de los libros guía que también dicen exactamente lo mismo, que están muy correspondidos con la farmacocinética, la farmacodinámica de los medicamentos, pero resulta que en la práctica se ve algo completamente diferente. Y eso pues no se puede obviar, ¿sí? Vemos cómo, a pesar de las proyecciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, no se ven. Yo personalmente, Germán Granados, no he tenido absolutamente ningún paciente que me ha hecho ni un pico hipertensivo tan grande que amerite intervención farmacológica. Y por supuesto, no puedo ser tampoco tan irresponsable y decir que no he seguido los pacientes y que solamente los he metido a sedación. Sí, se le ha hecho seguimiento a todos los pacientes, los que estamos viviendo, los que estamos estudiando en este momento, porque evidentemente, como dice Cochrane, necesitamos más estudios, pero definitivamente sí, me parece muy buena, digamos, que se abra la discusión, porque una cosa es lo que dicen los libros y los artículos, lo cual está muy bien, porque de eso nos nutrimos todos, y de eso se nutre la ciencia. Pero empezamos a ver cosas en la práctica que pareciera que se contradicen con los efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de los reportados, como bien lo decía ahorita una doctora que comentó, que no recuerdo el apellido, me perdonará, pero sí, hay una interacción muy importante y desde todo punto de vista, a mí sí me parece que hay una contraposición o una yuxtaposición de efectos adversos que en la práctica sí se ve. Y ahorita escuchaba al doctor de Medida comenta que usa bastante el Ketodex para sus bloqueos y para otro tipo de procedimientos y definitivamente funciona. Entonces, sí, yo pienso que el Ketodex sí se puede usar. Entonces,
nada, dejo abierta pues la conversación. Me detuve un poco a escuchar los comentarios de todos los colegas que anteriormente participaron. Escuché también muy atentamente la conferencia del doctor Urriago, que estuvo demasiado buena. Pero también debemos empezar a pensar un poco en que hay cosas que, a pesar de que la farmacocinética, la farmacodinámica es una cosa, pues se ven resultados completamente diferentes. Puede que a la vuelta de un año, a la vuelta de un año y medio, así como con la ivermectina y el COVID, como todas estas cosas que inicialmente salieron, quizás todos tengamos que arrepentirnos de haber usado la ketamina más dexmedetomidina en infusión o en bolo, así haya funcionado, y yo seré el primero que pues, por supuesto salga a hacerlo, pero definitivamente sí es una situación extraña cuando uno empieza a ver resultados diferentes a lo que dicen los libros y los artículos. Entonces, sí me gusta y sí estoy muy de acuerdo con la creación de este tipo de espacios, pero también tenemos que empezar a pensar un poquito. Y pues yo lo digo de la experiencia. He tenido, como les digo, a todos los doctores que están por ahí presentes, al menos unos 1000 pacientes de. Entonces, su uso, más que promoverlo y publicitarlo, funciona. Que la pandemia nos empujó a usarlo más por muchas otras razones también. Entonces, nada, esa es como mi opinión con respecto al Ketodex. Lo he usado, lo sigo utilizando y lo seguiré utilizando hasta que pues tengamos estudios concretos y que nos diga que no se puede usar. Yo entiendo desde toda perspectiva todo lo que tiene que ver con la sinergia de medicamentos, con todo lo que tiene que ver con mezclar fármacos y drogas, pero resulta que en la experiencia y en la práctica uno ve algo completamente distinto. Muchísimas gracias a todos los doctores que están presentes, y nada, dejo también abierta la discusión allí a todos. Muchas gracias, doctor Granados. Pues yo pienso igual que, digamos que cuando Juan Felipe, el doctor Urriago, perdón, planteó la charla, inicialmente, pues, como le dije, no es con el ánimo de satanizar, sino que él, digamos, porque yo le decía una cosa, lo que dice la farmacología, entiendo que hay colegas que tienen mucha experiencia con que todo es que les va muy bien, o sea que la parte práctica es muy diferente a la proyección farmacológica, la farmacocinética, y digamos que este tipo de espacios que genera la Universidad del Valle y el Departamento de Anestesia es para que nos invite a publicar. Yo creo que muchas de las cosas que se ven en la experiencia, que son benéficas para los pacientes, que tienen muy buenos resultados, porque creo que tanto el doctor Velázquez como el doctor que está en Pitalito y en Neiva, como usted, pues digamos, tienen mucha experiencia, pero como eso no se ve plasmado en una publicación, pues se queda ahí como en una experiencia, y creo que la invitación del departamento es que si quieren publicar, pues pueden comunicarse con el departamento, con los residentes, para poder, digamos, tratar de transmitir estas muy buenas experiencias. Lo mismo con el doctor Cosbo y el doctor Delgado en la clínica Remedios, con las mezclas para los pacientes quemados. Entonces la invitación es a publicar, a investigar, a darnos a conocer, que digamos que la técnica sea sustentada con la experiencia que tienen, y este tipo de espacios que brinda la universidad permite que podamos trabajar en ello. Creo que pues ya son como las 9:10 de la noche. Creo que podemos dar por cerrado la charla. Pues cualquier cosa se pueden comunicar con el departamento, con el doctor Fabricio Caballero, con el doctor Urriago. Y pues está la invitación abierta al departamento para que podamos, digamos, trabajar en este tipo de experiencias. Entonces, muchas gracias a todos por la compañía y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Pues. Muchas gracias.